Can Yaman y Demet Özdemir. Esto es una bomba. Seamos sinceros, todos estábamos esperando este momento, ¿verdad? La verdad detrás de esa declaración que ha dejado a medio internet patas arriba. Esto es salseo puro y duro, amigos. A ver, ¿qué nos venimos arriba con esto, eh? Resulta que hace poco, en un evento ZAS, Can Yaman suelta algo que ha hecho que todos nos miremos las caras. No ha sido una frase al aire, no. Ha sido algo que ha dolido, algo que ha removido el avispero, y sobre todo, algo que ha puesto a Demet Özdemir en el ojo del huracán. Y vaya si ha puesto a todos a hablar. Muchos dicen que fue un error, que Can no se dio cuenta de lo que decía. Pero yo, para ser honesta, sospecho que hay más miga en esto. Esto no es un lapsus cualquiera, señores. Se nota que hay algo ahí detrás, una tensión que veníamos oliendo desde hace tiempo. ¿Os acordáis de Erken Cikus? Ese era un amor de telenovela que nos tenía enganchadísimos. Y claro, después de tanto tiempo juntos en pantalla, la química saltaba a la vista. La gente empezó a soñar, a imaginar, y muchos nos creímos esa historia de amor. Pero la vida real, mis queridos, es otra cosa. Y parece que Can Yaman ha querido dejar eso muy claro. Lo que yo creo que está pasando es que Can, quizás, se ha cansado de que le metan en la misma bolsa con Demet para siempre. Quizás, y esto es una suposición mía, quiere que se le reconozca como artista, como actor, y no solo como el novio de Demet Özdemir, aunque nunca lo hayan sido oficialmente. Eso es lo que pone el punto de sal. Y la declaración, qué declaración. Ha sido tajante, ha sido fría. No ha dejado lugar a dudas. Ha sido hasta aquí hemos llegado, dicho de la forma más directa posible. Y claro, Demet, que es una profesional, pues imagínate cómo se habrá sentido. ¿Rechazada? ¿Ignorada? ¿O simplemente, como muchas otras, ha decidido que ya toca pasar página y seguir adelante con su carrera? Porque recordemos, Demet también está triunfando a lo grande. Lo que sí es seguro es que esta declaración ha puesto un punto final muy gordo a cualquier especulación, a cualquier sueño de los fans que todavía pensaban en una posible reconciliación o en algo más. Ha sido un golpe de realidad para muchos. Y a mí personalmente me da un poco de pena, porque era una pareja que funcionaba muy bien en la pantalla. Pero bueno, como decía mi abuela, cada uno con lo suyo. Para ser honestos, esto también nos da mucho material para hablar, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Hay rencor? ¿Hay indiferencia? ¿O simplemente es Can Yaman diciendo voy a mi bola y no me interesan los rumores del pasado? Es que no puedo dejar de pensar en ello. Y yo sospecho que este ha sido un movimiento calculado, para que todos sepamos dónde está el límite. Para que dejen de relacionarlos y cada uno siga su camino. Muchos dirán que es cruel, que es insensible. Pero yo lo veo más como una forma de poner las cartas sobre la mesa, de una vez por todas. Y a veces, mis amigos, la verdad, por dolorosa que sea, es necesaria para poder seguir adelante. Y Can Yaman, parece que ha decidido que ya es hora de esa verdad. ¿Y ahora qué? ¿Cómo reaccionará Demet? ¿Se quedará callada o dirá algo? Ay, que esto me tiene en vilo. Porque estas cosas, cuando salen así, tan fuertes, generan mucho revuelo. Y en el mundo de las redes sociales, esto es pan de cada día, ¿eh? Pero con ellos dos, siempre ha sido algo especial. Lo que yo creo que está pasando es que Can quiere marcar territorio, quiere decir, yo ya no estoy en ese rollo. Y quizás, solo quizás, quiere demostrar que su éxito no depende de que se le asocie con Demet. Y tiene todo el derecho del mundo a querer eso. Lo que sí que me sorprende es la forma tan directa, tan definitiva. Ha sido como un portazo. Pero bueno, la vida sigue, y ellos seguirán con sus carreras. Y nosotros aquí analizando cada movimiento, cada palabra, porque nos encanta el salseo. Y este, mis amigos, es de los gordos. Así que ahora os pregunto a vosotros, que sé que tenéis mucho que decir, ¿creéis que Can Yaman se pasó de la raya con esa declaración, o que fue necesario para aclarar las cosas?